Bien, antes de comenzar con lo que tenemos que revisar hoy, ¿qué tal les fue en la prueba? Yo todavía no la realizo, ¿Ya? ya que no Yo, he podido entrar aula virtual, perdón. yo Perdón, tampoco, no, se me fue imposible poder entrar, profesor. No, no pude. Le busqué por todos lados, seguí todos los pasos, pero no sé si hay algo que me pasa que no pude ingresar. ¿ya? Sí, Y se yo no comunicaron tenía idea con... que había prueba, disculpe, pero me voy a poner al día. En la clase pasada no pude estar presente. Sí, claro, ya no estuvo en la última clase. Pero se comunicaron con la coordinación del curso para que les indicaran cómo tenían que ingresar al aula. Yo sí Lo que me pasa, comuniqué. sí, lo que pasa es que alguien dio la fórmula, pero no sé yo, al parecer habían varias personas que estábamos en las mismas, yo no pude ingresar. Lo hice de mi teléfono y no pude, al final no pude. No, es que del teléfono creo que es difícil que puedan ingresar al aula. Tiene que ser desde el computador, creo. Por Ya, eso la primera clase les comenté, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier problema que tengan, tienen que comunicarse con la coordinación del curso. ¿Ya? La persona encargada, la coordinadora, puede ayudarlos a resolver esos problemas, porque que después, si quedan sin responder las pruebas, es un problema para ustedes. Por ahí una consulta, yo tenía entendido que las pruebas iban a ser dos clases y una prueba. Así es. así lo entendí. Entonces, entonces, ¿por qué pregunta por una Yo lo prueba entendí si igual. esta Dos sería la clases igual. segunda clase? A ver, espérenme Yo un lo entendí momento. exactamente igual. Dos Nosotros, clases y una prueba. nosotros comenzamos el día. Ah, no, El nosotros jueves, comenzamos el día jueves. Perdón, disculpe, estaba confundido con. jueves eh, pasado, recién. Sí, 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 sí. No, estaba confundido. Sí, Porque claro, con los otros cursos comienzo el día martes, con ustedes comenzó el día jueves. sí. Ya, no, no he dicho nada. Hoy día tenemos la prueba. Hoy día hay prueba. Sí, hoy día es la clase número 2. Sí, voy a dejarlo anotado, igual que después se me puede olvidar. Profesor, ¿hasta cuándo estará habilitada la prueba? La prueba se habilita hoy día, es la segunda clase, a las 21 horas y cierra mañana a las 21 horas. Es decir, tienen 24 horas para realizar la prueba. Ok, gracias. Ok, estoy leyendo el chat. Ya, nosotros comenzamos entonces el día jueves, Así es. Sí, la primera clase fue el jueves. fue el jueves No, pasado. el martes, O el ¿no fue martes. el martes? El A ver, martes fue. ya O me más. Perdón, sí, el ya, No, el día jueves martes. fue la capacitación para entrar al aula virtual. No, nosotros, la, la primera clase fue el martes. espérenme, Tratemos de no, espérenme. para no confundirnos, porque las clases Sí, son los martes y los jueves. sí, ¿Mm? martes y jueves. Sé que habrá otro grupo en corretaje igual, pero nosotros estamos los martes y los jueves. Sí, pero el martes solamente estaba el director presentando todo lo que íbamos a hacer. El jueves fue la No, primera no, clase. no, si tuvimos con el profesor, con el mismo profesor de ahora. Les voy a decir, Entonces, otra clase. voy a revisar. Disculpen, compañeros, buenas tardes. El jueves pasado tengo entendido que fue con el coordinador o algo así, y este martes fue la primera clase con el profesor. Correcto, Llevamos así solo es. una clase con el profesor y esta es la segunda clase. Correcto, así es. Ya. No. Claro, hoy día es la segunda clase. Correcto. Sí.
Así que como nosotros comenzamos el día jueves, No, comenzamos el no, día martes. martes 11, Sí, correcto, y sí. tuvimos el jueves. No, No, partimos no, El día el jueves, jueves hoy jueves, pasado, día es la segunda clase. profesor, partimos el el jueves jueves pasado pasado. fue la capacitación para entrar al aula virtual. Esta es la segunda vez que estamos con usted, Boris. La primera vez estuvimos con otra persona que nos estuvo explicando otras cosas, que se iba conociendo y demás. Sí, aquí tengo la grabación de la clase pasada y es una sola, o sea, esta es la segunda clase que nosotros tenemos. Exacto, el martes 11, Sí, perdón, el martes 10 fue la primera clase y hoy, jueves 13, es la segunda. El jueves pasado sí. fue una inducción que nos hicieron. ¿Verdad que No me confundí. ando súper perdido también? Ya. Pero es Pensaba la que, segunda clase hoy, profe. pensaba que era martes, no, hoy día es jueves. Hoy es jueves. Por eso dije, pero ¿por qué? Decía, ¿por qué? Ya, no, ya. Hoy día es día jueves, ya. Hoy día es la segunda clase, hoy día tenemos pruebas, sí. Ya, ahora sí me enchufé. Andaba un poquito desenchufado con los días. Claro, hoy día es jueves. Pero, o sea, profesor, disculpe, Sí. entonces hoy día a las 9 se habilitaría la prueba y tenemos hasta mañana, hasta las 9 de la Hasta noche. mañana a las 9, sí. Ok, ok. No, andaba súper perdido, ¿eh? Sí, me pierdo en los Sí. días. De hecho, hoy día pensaba que era martes. Por eso dije, Profesor, acabo de revisar en la plataforma y no puedo entrar. Entonces estoy pidiendo ayuda para ver de entrar. Pero, ¿qué pasa si no recibo ayuda de aquí a mañana? a ver, veamos el tiro entonces, veamos el tiro el tema de la plataforma, a ver si lo puedo, no sé si será lo mismo, la misma plataforma, o sea, el ingreso para ustedes que para mí. Claudia, Profesor, profesor, una consulta. Yo he hecho otros cursos de otras cosas y o sea, la hacen facilita. Nosotros solamente tenemos que apretar un link y acá el proceso para poder ingresar, yo ya tengo 66 años, me cuesta un poco pelear con lo que es la tecnología. Entonces, a lo mejor, no sé, habilitar un link que nosotros pinchemos y aparezca la clase. por Porque eso, yo he hecho otros cursos, vamos a revisar eso. Ya, vamos a por revisar favor. ahora. Sí, vamos a revisar ahora. Claudia, Eh, Hoy día es jueves 13, mañana es viernes 14. Sí, hoy día comienza el eclipse, Claudia, pero pruebas se pueden realizar, lo que no se pueden realizar son rituales. Ya, vamos a ver, ¿se ve la imagen? sí, Ya. sí, por la pérdida de dos. Entonces ustedes tienen que ingresar al aula virtual, ¿cierto? A ver, voy a salir para que se está viendo todo, ¿cierto? Aula Ya, virtual. ustedes ingresan a promundochilevirtual.cl. Bien, ahí ustedes, como yo ya ingresé, voy a tener que hacerlo de nuevo. Entonces vamos a promundochilevirtual.cl y, no, ya. Bueno, ahí ustedes tienen que acceder. Aquí va a aparecer acceder, pinchan y ahí tienen que ingresar el nombre, el usuario y la clave de acceso o el password. Bien. Después ustedes, no sé si tienen que hacer lo mismo, yo tengo que ir a mis cursos, porque tengo otros cursos acá, entonces, y pincho corretaje. ¿Se está Sí, viendo? yo creo que eso ya lo explicaron, Boris, eso Ya, ya fue explicado la primera vez, entonces claro. aprovechar, digamos, a beneficio del tiempo. Aquí ustedes tienen que ingresar a módulo 1. Bien, pinchan módulo 1,
Y aquí le van a aparecer las pruebas. Aquí está la primera clase, la del martes pasado, y aquí al comienzo están las pruebas, por lo menos para mí, no sé cómo para ustedes. Bien, entonces ustedes después pinchan aquí módulo 1, prueba 1, y se va a desplegar la prueba, que todavía no está habilitada, obviamente. Bien, y de ahí ustedes entonces después la pinchan o la cliquean para poder realizar la prueba. No sé si es más o menos esa es la fórmula que a ustedes les dijeron que tenían que realizar para poder ingresar, ¿o no? Sí, así. Ya, Es más largo el proceso, ¿no? ya. Bien, en honor obviamente al tiempo y también porque a Valeria lo que me está comentando, vamos a comenzar ya derechamente y nuevamente, si tienen alguna ¿Cuántas duda, preguntas la prueba? 10 preguntas. Si tienen alguna duda administrativa, vuelvo a reiterar, tienen que comunicarse con coordinación del curso. ¿Bien? Ya. Hoy día vamos a revisar requisitos para ser corredor de propiedades y funciones del corredor de propiedades. Además, Perdón, sí, disculpa, ¿son múltiples choices o hay que escribir? son verdadero o falso, selección múltiple, eh, Y- y donde ustedes tienen que completar también. De, Pero eso depende de la prueba. Todas de- las pruebas son distintas, pero pueden tener esos 3 ítems. O pueden de tener solamente desarrollo. 2. Exactamente. Ok, Eso gracias. depende de la prueba. ¿Ya? Ok, gracias, disculpa. Ya. Eso es lo que nos corresponde y tenemos que terminar de ver la labor del corretaje de propiedades. Así que vamos a partir con los requerimientos para ejercer la labor del corretaje de propiedades. Bien, ¿se ve la imagen? Bueno, espero que sí. Hoy en Chile, la gestión inmobiliaria y el corretaje de propiedades no se encuentran reglamentados por ninguna ley especial, sino que en general son aplicables la legislación común y la costumbre, tal como habíamos señalado la clase anterior. Gracias, Claudia. Bien, les había comentado que en Chile no está regulada la actividad ni la profesión del corretaje de propiedades. Lo regula, en definitiva, el mercado, la costumbre. En casos muy excepcionales, muy especiales, como el arrendamiento de bienes inmuebles amoblados para fines vacacionales o turísticos por plazos determinados, se hace aplicable la ley comercial o especial sobre protección de los derechos del consumidor y sus respectivas modificaciones. Porque aquí nosotros vamos a ver en general 3 grandes áreas de lo que es el corretaje de propiedades, como ya también se había señalado: compraventa, arrendamiento y administración de inmuebles. Dentro de la administración de inmuebles también existe el arrendamiento, o más bien dentro del arrendamiento o administración de inmuebles existe el arrendamiento de bienes inmuebles para fines vacacionales, que es una pequeña área dentro del arrendamiento y administración, que eso se va a ver más adelante, específicamente respecto de los porcentajes que puede obtener el corredor de propiedades que se haga cargo de esos inmuebles. Es decir, cualquier persona natural o jurídica que cuente o no con conocimientos técnicos y prácticos puede iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, obtener patente comercial ante la municipalidad correspondiente y desempeñarse como corredor de propiedades. Bien, ya habíamos señalado, cualquier persona puede realizar esta actividad, pero un profesional es aquel que se capacita y que se capacita constantemente en esta área para, obviamente, no tener los problemas que aparecen y que surgen cuando cualquier persona sin conocimiento, sin capacitación, comienza a ejercer esta actividad. Rige en esta materia el principio de la libertad de comercio,
manifestación de la igualdad ante la ley, que propugna que toda persona sin distinción puede desarrollar cualquier industria o comercio, la cual en todas las legislaciones se encuentra reglamentación y una serie de excepciones que tienen por objeto resguardar los derechos de terceros y el orden público. La Constitución asegura a todas las personas, señala el artículo 19 de la Constitución, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. El artículo 19 de la Constitución es el que consagra los derechos esenciales de cualquier persona que habita y que reside en este país. ¿Bien? Contiene 26 numerales ese artículo 19 y el número 21 es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral. Por lo tanto, ¿qué nos indica este artículo 19 cuando asegura que se puede desarrollar una actividad? Significa que cualquier persona puede desarrollar cualquier actividad que tenga la idea o la intención de desarrollar, salvo aquellas que afecten o que atenten contra la moral, el orden público, la seguridad nacional. Todas las demás actividades se pueden desarrollar. De ahí es que entonces cualquier persona puede desarrollar el corretaje, cumpliendo con lo que establece la ley. Pero también, recordemos, no cualquier persona puede ser un profesional de esta área. Para eso hay que capacitarse constantemente. Antiguamente, los corredores de propiedades debían registrarse en el Ministerio de Economía. Aquel llevaba un registro correlativo de los mismos y por ello, en la actualidad, por un tema netamente moral, hay corredores que en sus documentos públicos e imagen corporativa mantienen ese guarismo de registro sin que tenga validez alguna. Y esto es para los corredores más antiguos, los que estaban o los que lograron o llegaron a inscribirse en este registro del Ministerio de Economía, que hoy no tiene ninguna validez. Pero ellos lo mantienen como una forma, obviamente, de resaltar esa calidad de corredores inscritos que tuvieron en algún momento y para resaltar también el profesionalismo que ellos tienen al realizar sus funciones. Para que una persona pudiera ejercer el corretaje bajo la legislación anterior, se debía inscribir en un registro especial y pagar la correspondiente patente, debiendo presentar el interesado una solicitud acreditando reunir las condiciones señaladas en el reglamento. En provincias, la solicitud se debía presentar por medio del gobernador del departamento. En Santiago, los antecedentes se presentaban directamente en el ministerio. El gobernador debía proceder a remitir la solicitud y antecedentes al ministerio señalado, el que, hallándolos conforme, procedía a inscribir el nombre del nuevo corredor en el registro, expediendo el correspondiente certificado. Luego el interesado debía solicitar ante la municipalidad el otorgamiento de la patente especial de corredor de propiedades. En los departamentos en que existía la Asociación Profesional de Corredores, los antecedentes debían enviarse por duplicado. Por lo tanto, antiguamente, al existir este registro, todos los corredores debían presentar una serie de documentos, entre ellos un certificado de que acreditara que se habían capacitado en el corretaje de propiedades, certificado de antecedentes, un certificado de domicilio, ¿bien? Y además también presentar la licencia de educación media. Con ello el corredor, ¿qué es lo que demostraba? Que tenía los conocimientos, que había cumplido con la educación regular, que no tenía, en definitiva, ninguna, ninguna sanción penal por haber cometido algún delito de los que afectan al corretaje, es decir, falsificación de documentos, estafas, engaños. Eso es lo que importaba en este caso para poder ejercer el corretaje de propiedades. Esos documentos entonces se enviaban al ministerio o a la gobernación, si era fuera de Santiago. Una vez que se aprobaba esta autorización, el corredor con su número de inscripción concurría a la municipalidad, pagaba la patente correspondiente y podía comenzar a ejercer funciones. Hoy día eso no corre. Lo que sí tiene que realizar el corredor, y como vimos la clase pasada, es iniciar actividades, ya sea como persona natural o como persona jurídica,
concurrir a la municipalidad a consultar si debe o no pagar patente, porque vuelvo a reiterar, las municipalidades son libres, tienen esta libertad de establecer qué actividades deben pagar patente. Bien, por lo tanto, siempre hay que consultar en la municipalidad si se debe o no pagar patente. Bien, ¿algún comentario, alguna consulta hasta acá? Requisitos para ser corredor de propiedades. Para ejercer la labor de corredor de propiedades se deben cumplir ciertos requisitos. Ser mayor de edad, no estar condenado a pena efectiva igual o superior a 3 años y un día de cárcel, realizar el trámite de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y obtener la respectiva patente municipal. Hoy en día, cualquier persona que quiera ejercer la profesión de corredor de propiedades, obviamente debe ser mayor de edad. Vuelvo a repetir, no hay que inscribirse en ningún lado. ¿Bien? Lo que sí se necesitará ser mayor de edad porque se debe iniciar actividades. ¿Bien? Eh, por lo tanto, es un requisito en definitiva que si bien no se exige en ninguna parte, para iniciar actividades probablemente puede que el Servicio de Impuestos Internos, si es menor de edad, se solicite algún documento adicional, como una autorización de los padres o de los tutores de quien tenga a cargo el menor de edad. Por lo tanto, en este caso, y para evitar esos trámites, la ley señala mayor de edad. El no estar condenado a pena aflictiva igual o superior a 3 años y un día es básicamente para evitar que personas que han sido sancionadas por delitos de estafa, falsificación de documentos, etcétera, puedan ingresar a este rubro. Ahora, eso es muy subjetivo porque, reitero nuevamente, no existe un ente que fiscalice a los corredores de propiedades en cuanto a que cumpla con ciertas condiciones. Bien. Por lo tanto, claro, una persona que ha sido condenada igual puede ejercer esta actividad porque no hay nadie que lo fiscalice, no hay ningún ente donde se tenga que inscribir el corredor de propiedades. Pero antiguamente eran algunos de los requisitos que, como les comenté, debía cumplir el corredor de propiedades. Por otra parte, aunque esta actividad está cometida al control y supervigilancia del Ministerio de Economía, detectamos una carencia legal en el ejercicio del corretaje como profesión, ya que actualmente no cuenta con regulación legal y tampoco la fiscalización debida. En este sentido, es imperativo legislar y regular exhaustivamente esta actividad y profesionalizarla, por los valores jurídicos que están en juego, junto con el patrimonio de las personas. Porque hay que tener presente, y tal como lo comentábamos en la clase pasada, ¿bien? El corredor de propiedades debe tener una ética, y una ética intachable, una ética eh, recta, donde prime la buena fe, donde prime la probidad, porque se trabaja y se influye en el patrimonio de las personas. Vamos a ver más adelante que aún así existen corredores de propiedades que no tienen una ética acorde a la profesión. ¿Bien? Y cometen y han cometido delitos. ¿Bien? Como en todas áreas en todo caso. O sea, no excluye a las demás áreas de cometer delitos. Jorge, una consulta: ¿uno debe obtener la patente en la comuna que uno reside? Jorge, en la comuna donde tiene la oficina o la sede de, si es una persona jurídica, la sede donde va a tener la casa central. Bien. Ahora, si usted pone como persona natural, señala su domicilio, claro, es donde usted reside. Pero si usted tiene una oficina,
sea persona natural o jurídica, en la dirección de la oficina. Y la oficina entonces está en una comuna y entonces en esa comuna es donde debe consultar, ¿ya? Tal como lo señala Jan. Aunque no son propiamente requisitos, sí son características que conviene adquirir para ser corredor de propiedades. Rigurosidad en el desempeño profesional. En el equilibrio de precio entre arrendador y arrendatario, entre vendedor y comprador. En la asesoría sobre los precios de mercado de las propiedades, publicidad y proceso de negociación. Ya también habíamos señalado anteriormente que el corredor de propiedades debe manejar muchas áreas. ¿Bien? Dentro de ella está el mercado de las propiedades, la publicidad, la negociación. Por lo tanto, en cada una de estas etapas o cada una de estas gestiones, el corredor de propiedades debe ser riguroso. Por lo mismo, entonces, eh, cada propiedad debe estar ordenada con su documentación correspondiente. Armar carpeta para documentos físicos, armar carpeta virtual para los documentos virtuales. ¿Bien? Por lo tanto, debemos tener un orden para completar cada una de las etapas, cada una de las gestiones. Porque es muy importante ser riguroso, ser, en definitiva, bastante estrictos con el desempeño profesional en esta área. ¿Bien? No se nos puede olvidar realizar ninguna gestión, no se nos puede olvidar llenar ningún documento, ningún formulario, porque eso puede significar que o se caiga la compraventa, se caiga el arrendamiento, perdamos la administración de una propiedad, ¿bien? Y en definitiva eso significa que vamos a perder nuestros ingresos. O podemos también incluso eh, perjudicar a alguna de las partes que están en el proceso de negociación. Mauricio, si no se saca patente, ¿qué ocurre? En estricto rigor, Mauricio, si no pide la patente, nada, en estricto rigor. Ahora, si usted tiene una oficina, y sobre todo si es persona jurídica, ¿bien? Puede ser fiscalizado. En cualquier momento podemos ser fiscalizados. ¿Bien? Entonces, si usted está ejerciendo la profesión o la función o la actividad y, no sé, Impuesto Interno solicita documentación y no la tiene, ser sancionado. Si usted está ejerciendo la función y, no sé, un inspector municipal, ¿bien? Lo ve que está mostrando una propiedad, puede solicitarle la patente, la documentación, y si no la tiene, puede ser sancionado. Bien, por lo tanto, independiente que, como usted señala, Mauricio, tenga la dirección de su casa, ¿ya? Claro, a lo mejor el inspector no va a ir a su casa, pero el impuesto interno puede solicitar la información. Y vuelvo a reiterar, o sea, si un inspector municipal usted lo ve que está mostrando una casa, bien, que está realizando la gestión, puede fiscalizarlo. Y si no tiene documentación, va a ser sancionado. Por eso, vuelvo a repetir, en estricto rigor, no pasa nada que no tenga la patente. Pero si es fiscalizado, puede ser sancionado. Idoneidad, en el sentido de ser una persona idónea, conveniente, apropiada para este trabajo. Al respecto, señala el consultor inmobiliario Hernán Marchat. Como no hay barreras de entrada, en la práctica cualquier persona que se jubila o que lo despiden agarra una tarjeta de visita, capta una propiedad y ya es corredor. Y efectivamente, así pasa. Una persona apropiada para el cargo debe ser empática para captar las necesidades del cliente e interpretar en una propiedad concreta sus sueños. Por eso es que cualquiera puede ejercer esto, pero no todos pueden ser corredores profesionales. Porque, reitero, hay que capacitarse en muchas áreas. Una de ellas, Ay, ¿cómo escuché? ¿Cómo está ahí? y ya había señalado y que aparece aquí, la empatía. La empatía hay que desarrollarla.
¿bien? No todos son empáticos, ¿bien? Y por lo tanto, existen capacitaciones para desarrollar la empatía, para trabajar la empatía. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que trabajar esa parte. Podemos no ser empáticos, ¿bien? Y por distintas razones, ¿bien? O sea, si somos Asperger, no vamos a ser empáticos. Si tenemos espectro TEA, ¿ya? No vamos a ser empáticos, pero se puede desarrollar, ¿bien? Entonces, vuelvo a reiterar, uno debe capacitarse para ser un buen profesional. Funciones del corredor de propiedades. Entre las principales funciones del corredor de propiedades, cabe destacar especialmente las siguientes. Realizar los actos de intermediación entre las partes tendientes a concretar la operación inmobiliaria, representando el interés de ambas partes por igual, cooperando en la negociación, aconsejando, acercando diferencias y procurando conciliar los intereses de las partes con el objeto de lograr un exitoso resultado. El corredor de propiedades también realiza actos de intermediación en el arrendamiento de bienes raíces y usualmente los administra por cuenta del propietario. Por lo tanto, una de las funciones principales del corredor de propiedades es realizar actos de intermediación. Ya les había comentado en la clase pasada, el corredor de propiedades es un intermediario, es un gestor, es un asesor. Por lo tanto, las funciones y las actividades que realiza este corredor o son de intermediación entre las partes. ¿Eso qué significa? Tenemos que acercar los intereses de cada una de las partes a una media para lograr concretar el negocio. Porque al corredor, ¿qué es lo que le interesa? Concretar el negocio para obtener su comisión. Pero más allá de eso, y en esto no hay que perder tampoco la visión, que independiente que eh, uno busca obtener esta comisión, ¿bien? La función del corredor es también que ambas partes queden satisfechas con el negocio. Y el resultado de esa satisfacción de las partes es entonces la obtención de la comisión que percibe el corredor. Por eso es que uno debe tener claro cuál es el interés de las partes. Si a nosotros nos encargan la venta de una propiedad, yo debo saber cuál es el interés de este cliente o de mi cliente. Obviamente, lo esencial y lo principal y lo primordial es que se venda la propiedad, ¿bien? Pero más allá de eso, el interés que tiene en la venta, que se venda al mejor precio, o, como en algunos casos pasa, que el precio contenga la emocionalidad del cliente. Me explico. Y por eso que también el corredor es un asesor. Porque muchas veces, y a mí me ha tocado, en lo personal, el cliente señala, es que yo quiero vender esta propiedad en X cantidad de dinero porque yo la construí con mis manos. Hice las ampliaciones con mis propias manos y llevo tantos años aquí donde aquí nacieron mis hijos, viví toda una vida con mi cónyuge, con mi pareja, etcétera. Por lo tanto, hay también aquí una cuota de sentimentalismo. Por eso es que tenemos que desarrollar la empatía, porque independiente de que nosotros tenemos que aterrizar al cliente, porque aquí nosotros no vendemos eh, eh, 20 años en que vivió la familia. Aquí nosotros nos vamos a vender que el cliente construyó o amplió con sus propias manos. Eso no interesa. ¿Bien? En estricto rigor, no importa eso, no interesa. Pero tenemos que ser empáticos, obviamente, para señalarle que eso no interesa y no decirle, no, sabes que eso no importa, da lo mismo. ¿Bien? Porque trabajamos con personas, trabajamos con distintos temperamentos. Por eso es que hay que desarrollar la empatía, para ponerse en el lugar del otro y asesorarlo, utilizando de la mejor forma, ¿bien?, nuestro léxico o el
vocabulario, ¿cierto? Que utilizamos y del cual disponemos para aterrizar a la persona. Y en definitiva señalarle, bueno, esto está muy bien, muy lindo todo lo que usted me dice, pero no tiene nada que ver con el negocio. ¿Bien? O sea, yo no puedo cobrar, o usted en definitiva no puede esperar que porque construyó una propiedad con sus manos, la persona que lo va a comprar tiene que pagar el precio que usted considera que sentimentalmente corresponde a esa propiedad. Y por lo tanto tenemos que ser sumamente realistas. De ahí entonces que es importante la tasación del bien. De ahí es importante que tengamos al tasador, porque ese tasador nos va a indicar objetivamente cuánto es lo que se puede cobrar por esa propiedad, o cuánto es lo que penalmente o comercialmente cuesta esa propiedad. Con eso, obviamente, nosotros aterrizamos al cliente y le decimos, mire, comercialmente su propiedad vale esto, vale 10 y no 15 como usted quiere. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es abocarnos a lo que el mercado nos señala. María pregunta si la propiedad tiene un valor en el registro de bienes raíces. ¿Cuánto sería lo que se puede vender? En el conservador se incluyen las escrituras de las propiedades y en esa escritura tiene un valor, pero el valor de compraventa. Ahora, si yo quiero saber cuál es el valor penal o comercial que tiene una propiedad, tengo que recurrir al tasador, ¿bien? No al conservador de bienes raíces. Y en última instancia, Impuestos Internos establece en el formulario, ¿bien? De tasación, una tasación que es esta tasación que respecto de el Estado considera que vale o que tiene como precio la propiedad, ¿bien? Que generalmente es alrededor de un tercio del valor comercial que tiene una propiedad, que es exactamente ya, es la tasación fiscal, que vuelvo a repetir, más o menos es un tercio de lo que realmente y comercialmente cuesta una propiedad. Por lo tanto, aquí tenemos eh, dos formas de poder determinar el valor de la propiedad, ya sea con el certificado de tasación fiscal o con el certificado o el informe de tasación que realice el tasador. ¿Bien? Y esos son, obviamente, los dos precios, que si nosotros contrarrestamos ambos, vamos a ver que efectivamente la tasación fiscal es más o menos un tercio de lo que comercialmente cuesta la propiedad. ¿Bien? Entonces, esos son los dos documentos que nosotros podemos recurrir, María, para saber cuánto cuesta una propiedad. Eugenio, ¿cuánto cobra un tasador por sus servicios aproximadamente? Uf, eso va a depender del tasador, Eugenio. ¿Ya? Pero podemos hablar de entre 150 y 200.000 pesos hacia arriba. Eso más o menos, vuelvo a repetir, todo depende del tasador. ¿Ya? Porque también ellos son los profesionales del área, por lo tanto ellos saben lo que cobran. Jan, si no me equivoco, es el valor mínimo al que puede vender una propiedad. Exactamente, Jan. Ya la tasación fiscal es el mínimo que establece la ley para vender una propiedad. Bueno, ¿y qué es la base de lo menos que se puede cobrar? Ahora, el Código Civil, por ejemplo, señala que en la compraventa de un bien, este no se puede vender a menos de la mitad de la tasación fiscal, porque si no existe lesión enorme, que es un delito civil. ¿Ya? Si y esa lesión enorme se puede demandar en tribunales. ¿Ok? Y el tribunal obviamente va a ordenar que si esa propiedad se vendió a menos de la mitad, puede que exista una simulación, que es un delito también civil.
Y entonces va a ordenar que el precio suba a lo menos el mínimo que establece la ley y va a también a establecer, si es que se han solicitado, indemnizaciones de perjuicios. Por lo tanto, jamás, aun cuando el cliente lo solicite, jamás compraventa de bienes raíces a menos de la mitad de la tasación fiscal. Si la tasación fiscal señala, por ejemplo, que la propiedad vale 10, entonces lo mínimo que yo voy a vender es 5,1. Pero tampoco justo en la mitad, sino que siempre un poquito más. 5,1, 5,2. Y ahí ya no hay lesión enorme. Y ahí la compraventa no tendría por qué tener ningún problema. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora que las tasaciones aumentaron? Aumentó el precio, Eugenio. Ahora hay que pagar más. Eso es todo. ¿Ya? Por lo tanto, en la tasación fiscal tenemos que guiarnos por la tasación fiscal si es que no tenemos una tasación comercial. Eugenia, ¿el tasador lo puede pagar el dueño de la propiedad o debe ser el corredor? Va a depender. Va a depender acá si el dueño es el que solicita la tasación, es el dueño, tiene que pagar. Ya, ahora, si el comprador solicita que se le indique cuál es el precio efectivo comercial, bueno, ahí hay que entrar a conversar con el comprador y señalarle, bueno, esa transacción tiene un costo, por lo tanto, eso tiene que pagarlo usted. O pueden irse a mitades entre comprador y vendedor, también puede ser. Todo depende acá de los acuerdos. Yo les había comentado en la clase pasada, o sea, aquí depende de los acuerdos que lleguen las partes. Y eso es también una de las funciones del corredor. Vuelvo a repetir, intermediario, asesor, por lo tanto hay que acercar acá las distintas posiciones para lograr que se firme el acuerdo. ¿Alguna otra consulta? No sé si lo que les he comentado va quedando claro o todavía hay alguna duda. Ok, Jan. Ok, Claudia, gracias. Ampliar el concepto de intermediador. Es usual que el corredor de propiedades reciba el encargo no solo de vender, arrendar o administrar, sino también de gestionar dichos negocios por cuenta de quien le otorga el mandato. Por lo tanto, nosotros como intermediadores, cuando firmamos este mandato con quien nos encarga el negocio, este negocio, obviamente, o el mandato incluye también realizar o gestionar A ver, que los cabros sepan para que eh, están cagando. No, si no podía ir con Carolina, Carolina, por favor, cierre su micrófono. No sé por qué no lo puedo mutear. Vuelvo a repetir también, por favor, mantener los micrófonos cerrados si es que no van a hacer alguna consulta o no van a comentar algo, para evitar estas interrupciones de conversaciones particulares. La administración de propiedades por cuenta ajena. Y acá, en la administración de propiedades por cuenta ajena, el negocio acá, o lo que nosotros vamos a realizar como corredores, es administrar una propiedad. ¿Qué significa que administremos una propiedad? Que vamos a tener el encargo por parte del cliente de arrendar la propiedad. Por lo tanto, se debe realizar todas las gestiones pendientes a arrendar la propiedad. Pero no solo eso, sino que también vamos a ser los encargados, o el corredor de propiedades es el encargado de preocuparse por el cobro del canon de arriendo, por revisar que los gastos
de los consumos básicos o de los gastos comunes, dependiendo si es casa, departamento, oficina, local comercial, etcétera, estén al día, estén pagados. Resolver las contingencias también que aparezcan en la propiedad. No sé, se rompió una cañería, el sistema eléctrico se fundió, eh, si hay una cámara recolectora de agua en la propiedad y se rebalsa, ver qué pasó con eso. ¿Bien? Si el techo comienza a gotear, preocuparse también por la reparación del techo, etcétera. O sea, la administración conlleva una serie de tareas que debe realizar el corredor de propiedades. Y no solamente es cobrar el canon de arriendo, sino que es preocuparse, y como su nombre lo indica, de administrar la propiedad. Preocuparse que el contrato de arriendo esté cumpliéndose por parte del arrendatario. Y ahí es importante también en el contrato de arriendo señalar cuántas personas van a vivir en la propiedad o pueden vivir en la propiedad. Porque si tenemos un contrato que indica 2 personas que pueden vivir en la propiedad y después vamos a visitarla y encontramos 4, ¿qué pasó acá? ¿Por qué están viviendo 4 si están autorizadas 2? Ah, es que son familiares que no tenían dónde, se quedaron sin lugar para vivir y por lo tanto están viviendo acá. Bueno, entonces tenemos que modificar el contrato. Y al modificar el contrato significa que si viven 2 personas más, bueno, tengo que cobrar más, porque el deterioro se acelera. Recordemos que las propiedades, como cualquier bien, se deterioran naturalmente. No, hace rato que no. Sí fue un... Bien, entonces, por lo mismo es que se debe cobrar un poco más por ese deterioro acelerado, porque hay que ir reparando también después la propiedad. Tenemos que pensar que la propiedad tiene reparaciones que son propias y obligación del arrendador. Por lo tanto, si existe un deterioro acelerado, se tiene que reparar antes. Y eso significa, obviamente, cobrar más por más personas que vivan. Ahora, esas son instrucciones o son parte de las gestiones que se deben conversar previamente también con el cliente. O sea, si este cliente va, obviamente, o pretende que si bien más personas cobran más o no. Eso es parte de la conversación y la asesoría que tenemos que entregar. Eh, Alguien había levantado la mano. Sí, profesor, yo tengo una consulta. Jorge, sí, Por ejemplo, si tengo se me filtra por la lluvia el techo de mi casa y el corredor me dice, arréglelo usted y lo descontamos del arriendo. ¿Eso es válido o es sí, obligación del corredor sí se puede, eh, se puede tal hacer, cual? Ah, se ok. puede hacer, Ok. ¿ya? Ahora, lo ideal es que quede también en un documento escrito, porque de repente a los corredores se les puede olvidar y no, yo no le dije eso, ¿ok? Ok. Ahora, la reparación del techo es una obligación del arrendador, porque, de acuerdo a lo que señala la ley, el arrendador, quien arrienda, debe tener en condiciones de habitabilidad la propiedad. Bien, por lo tanto, la reparación del techo es parte de mantener la habitabilidad de la propiedad. No así, por ejemplo, no sé, que se rompa un flexible. Eso es algo natural y que evidentemente le El corresponde como arrendatario. reparación al arrendatario. ¿Ya? Ok, perfecto. Ok. Muchas Muy- gracias. con gusto. Voy con el chat. Esther, y en el caso de un departamento en edificio, ¿corresponde al correo de la administración o la administración? No, de administración del edificio, no. Aquí hay que separar, ¿ya? Si la administración del edificio se dedica a administrar todos los espacios comunes del edificio. Una unidad es eh, un espacio exclusivo. Ese espacio exclusivo es del dueño de la propiedad, como lo es también el estacionamiento y la bodega. Son áreas exclusivas. Por lo tanto, ahí no se entromete la administración del edificio. Y la administración de esas áreas exclusivas corresponde al dueño de la propiedad o al corredor al cual se le encarga la administración de esa propiedad. No sé si queda claro la diferencia, Esther. Y también para el resto del curso.
Funciones en particular. Ser intermediario para compra y arriendo de bienes raíces. Acá la obligación del corredor es dar a conocer a las partes, vendedor potencial, comprador, arrendatario potencial, arrendatario, las oportunidades que se presentan, contactarlas y colaborar con ambas para que las negociaciones terminen en un contrato favorable para todos. Esa es la función principal de la intermediación, entregar la información a las partes. La intermediación va relacionada con la asesoría. Por lo tanto, dentro de la asesoría nosotros señalamos, mire, a usted que me encargó la compraventa o el arriendo, conviene este precio, por este y este motivo. La persona, el posible comprador o arrendador, mire, estas son las cualidades de esta propiedad, ¿bien? Y que a lo mejor no tiene otra propiedad no las tiene. Porque aquí también hay que resaltar un poco las propiedades y las cualidades que tiene el bien que nosotros pretendemos vender o arrendar. Y por lo tanto tenemos que señalar, sin caer obviamente en el engaño, ¿bien? Sino que resaltar las cualidades. Señalar, por ejemplo, esta propiedad está a, no sé, 3 cuadras de un colegio. Y usted como tiene niños pequeños le quedaría súper bien y que no tiene otra propiedad. ¿Sí? O sea, para este sector es la única propiedad que se está arrendando, que se está vendiendo, y si no, usted va a tener que comprar en otro lado, más lejos, le va a quedar lejos el colegio, o está muy cerca el supermercado, o la orientación respecto del sol, le da sol en la mañana, en la tarde, todo el día, el viento, etcétera. ¿No? O sea, tenemos que informarnos, obviamente, de cuáles son las cualidades para resaltar esas cualidades y señalar, esta es la mejor opción que usted tiene. ¿Bien? Entonces, el, debemos, como corredores de propiedades, fijarnos en las oportunidades que se presentan, resaltar las calidades o cualidades de la propiedad o del inmueble que se va a arrendar o vender o que se pretende arrendar o vender, ¿bien? Para, obviamente, poder manejarlas, ¿bien? Y que al final las partes queden conformes y se logre firmar el contrato. Y que sea favorable para todos, para el comprador, para el vendedor y para el corredor. ¿Comentarios? ¿Dudas? Ok, Esther, gracias. Mm, La plusvalía de la propiedad, te dice de estas características, Esther. Eh, no, la plusvalía en definitiva es lo que es la diferencia entre el precio, el valor de la propiedad y lo que yo puedo obtener de esa propiedad. O sea, me explico. Si la propiedad vale 10 y yo la puedo vender en 15, ese 5 es la plusvalía de la propiedad. Y que esa plusvalía obviamente se va a obtener y uno la puede obtener respecto de las características de la propiedad. Pero esas características son la base simplemente de la plusvalía, porque puedo tener esas calidades, esas cualidades, pero la plusvalía puede variar de propiedad a propiedad y puedo obtenerla en lo que quiero o puede ser menos. Todo va a depender obviamente de la negociación. Administración de propiedades. ¿Qué es el mandato de administración? Es un documento firmado en el cual se encomienda al corredor de propiedades la administración de uno o varios inmuebles. Este mandato de administración, nosotros podemos redactar o tener un modelo de mandato y firmarlo en notaría, o también podemos tener que se toma como mandato es la orden de venta o la orden de arriendo. Ese es el documento también que debe ser firmado siempre
Por eso es que siempre hay que tener esa documentación, debe ser firmado por el vendedor o arrendador, para que se nos encargue, para que se le encargue la venta o el arriendo al corredor. O si se va a administrar, también la orden de administración. ¿Bien? Entonces, siempre se tendrá que tener ese documento firmado por quien nos encarga la gestión, y después, obviamente, tendremos otros documentos que vamos a ir viendo y que es respecto del comprador o del arrendatario. Pero por mientras, respecto de quien nos encarga la función, tenemos este mandato. ¿Ya? El mandato de administración, vuelvo a repetir, puede ser que tengamos un modelo de mandato o la orden de administración o la orden de venta o la orden de arrendamiento, o la orden de arriendo. ¿Bien? ¿Es válido legalmente un mandato verbal? Sí, es válido, pero no es aconsejable, ya que en la eventualidad de judicializar en tribunales la relación, se dificulta la prueba. Acá, como todo contrato, es consensual en general, y el que sea consensual significa que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Tanto verbalmente, sí, ya tenemos un contrato, si acordamos, ¿bien? Yo quiero esto, o te encargo esto y te pago esto. Yo digo que sí, y entonces ya tenemos ese acuerdo, ese contrato. Lo importante es que se debe escriturar para evitar, obviamente, si es que se tiene que llegar a judicializar, evitar el no tener prueba en el cual podamos demostrar el derecho que estamos alegando. Por eso aquí es importante, y reitero, muy importante, escriturar. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien, vamos. ¿Cuáles son las funciones del corredor? ¿O qué funciones comprenden al cargo de corredor? Como ya les había comentado, cobrar la renta de arrendamiento cuando se tiene la administración de una propiedad. Realización de trámites administrativos mensuales correspondientes al arrendador, referentes al proceso de cobro, pago de la renta de la propiedad, pago de contribuciones de la propiedad de la Tesorería General de la República, las que son descontadas de la correspondiente renta. Abril, junio, septiembre y noviembre son los meses en que se paga contribuciones. Ahora, este encargo puede realizarlo el corredor si es que comprende o está dentro de sus funciones, y estas funciones deben ser acordadas con el dueño de la propiedad. Lo mismo que el pago de seguros referente a la propiedad arrendada. El más común es el de incendio, pero si hay otros seguros comprometidos también se tendrán que pagar: terremotos, robo, inundaciones, etcétera. Hoy en día, después de el tsunami ocurrido en las costas de nuestro país, todos los departamentos o todos los edificios que están cerca de la costa tienen o deben tener ese seguro contra inundación o contra tsunami. Al adquirir un seguro, al cliente se le descuenta el 3% más el IVA de la renta mensual por concepto de porcentaje correspondiente al cobro del servicio. Por lo tanto, este 3% más IVA se descuenta para pagar entonces estos seguros, que va a depender también del tipo de seguro que esta unidad tenga, porque si nosotros hablamos de seguros contra terremotos, contra incendios sobre todo, y ese es el básico, que se contraten en edificios, hay que ver si
tiene el seguro es colectivo o es individual. Si es colectivo, ese cobro se realiza en los gastos comunes de la unidad. Si es el seguro individual, entonces ahí correspondería realizar este descuento del canon de arriendo, siempre y cuando se haya acordado con el cliente. En el caso de oficinas y departamentos, también hay que estar al pago de los gastos comunes cuando el arriendo o el contrato de arriendo se realiza donde los gastos comunes van incluidos en el canon de arriendo. Porque si es el canon de arriendo más los gastos comunes los pagará el arrendatario. Efectuar el correspondiente pago de la renta de arrendamiento al arrendador previo descuento del porcentaje de comisión por el servicio pactado sobre el valor mensual. Y a todo este canon de arriendo que se le realizan o se le pueden realizar todos estos descuentos que ya hemos hablado, se debe también realizar el descuento del porcentaje que se debe pagar al corredor por la administración, que en general el porcentaje o la comisión que se paga al corredor es un 10% del canon de arriendo mensual. Eso es lo que uno cobra generalmente respecto de la administración de un bien raíz. Entonces, si el departamento, por ejemplo, se arrienda en 500.000 pesos, bueno, el 10% de esos 500.000 pesos es el pago de la comisión del corredor. Si la casa se arrienda en 500.000 pesos, es el 10% de esos 500.000 pesos que va a el pago de la administración del corredor. Vuelvo a repetir, eso es independiente a todos los otros gastos que se deban realizar por pago de seguros, pago de gastos comunes, pago de impuesto territorial, etc. Asesorar al cliente en la evaluación de proyectos inmobiliarios que involucren su propiedad. ¿Bien? Y esto quiere decir que acá uno podrá, obviamente, asesorar al cliente cuando una inmobiliaria solicita comprar esa propiedad porque va a desarrollar un proyecto inmobiliario y que incluye ese terreno o el terreno de la propiedad del cliente. Que entonces uno asesora también cuál es el mejor precio, cuáles son las mejores expectativas para obtener un buen valor respecto del terreno. Informar al cliente acerca de la tasación de su propiedad, su rentabilidad futura, valorización y plusvalía, paralelamente con las tendencias del mercado. Todo esto obviamente va respecto de la tasación, la ubicación, el desarrollo de proyectos inmobiliarios futuros, etc. Visitar la propiedad arrendada a fin de verificar si el arrendatario está dando buen uso a la propiedad y lo cuida en conformidad al contrato. A lo menos la propiedad se debe visitar una vez al mes. Bien, ahora, en el contrato de arriendo también debe quedar estipulado que se va a visitar una vez al mes, pero se tendrá que informar de esta visita con 24 horas, con 48 horas de anticipación y determinar también en qué días y en qué horarios se puede visitar. Bien, porque hay que respetar también la privacidad del arrendatario. Pedir presupuesto para realizar reparaciones en la propiedad cuando corresponda, aprobar el que resulte más conveniente y ordenar la ejecución de los trabajos previa autorización escrita del mandante. Si se debe reparar, por ejemplo, como adelante preguntaba, en el techo, porque hay una gotera. Bueno, se piden 3 presupuestos de 3 empresas o personas que se dediquen a las obras menores, y de esas 3 se escoge el mejor en conjunto con el mandante. Porque aquí el mandante es el que debe decidir definitivamente con quién quiere trabajar, porque también el dinero de la reparación, obviamente, sale del canon de arriendo, es decir, no le va a llegar al mandante, al arrendador. De ahí entonces que éste debe tener conocimiento para
que la reparación se realice. Voy con el chat. Al término del arrendamiento, devolver íntegramente el mes de garantía al arrendatario. Esto es muy importante. Generalmente, los corredores de propiedades no devuelven el mes de garantía. Generalmente. Inventan cualquier excusa, cualquier desperfecto, cualquier reparación para no devolver el mes de garantía. Eso habla muy mal de los corredores y es una también de los reclamos con un mayor porcentaje que realizan los arrendatarios. Vuelvo a repetir, aquí hay que ser correcto, hay que ser correcta en la administración. ¿Bien? Tenemos que ser unas personas íntegras. Por lo tanto, si el arrendatario se preocupó de pintar la propiedad, de reparar los desperfectos y dejar la propiedad en las mejores condiciones, no podemos estar inventándonos que hay que pintar de nuevo. ¿Bien? ¿Para qué? Para no devolver el mes de garantía. Porque ese mes de garantía no llega, en algunas ocasiones, no llega al arrendador, se queda con el corredor. ¿Bien? Y eso lo he visto muchas veces, pero muchas veces, en donde se entrega el departamento. Primero, el corredor entrega el departamento o la casa en precarias condiciones, sin pintar, sucio, hay que hacer reparaciones, no funcionan las cañerías, no funciona la campana, chapas sueltas, etcétera. Y después cuando se arrienda, le indica al arrendatario, oye, ya puedes repararlo y te lo descuento del canon de arriendo. Pero después cuando termina la relación contractual, ¿bien? Exige ese corredor que el inquilino, el arrendatario, entregue pintada la propiedad y en perfectas condiciones, porque de lo contrario no le devuelven más de garantía. Bueno, ¿y por qué no hizo lo mismo? No sé si a ustedes les ha pasado o conocen casos así, yo lo he visto en varias ocasiones. ¿Bien? Profesor, Profesor, también, Luis. también se da el caso en que, a mí me ha pasado, en que el arrendador, digamos el arrendatario, hace uso del mes de garantía. Entonces yo a veces he tenido algunas discusiones con ellos, porque yo tengo entendido que ellos no pueden hacer uso del mes de garantía No, para pagar. el canon de arriendo no, porque es solamente respecto de si existen reparaciones que realizar al término de la relación contractual. No es para pagar el canon de arriendo. Efectivamente, también pasa. ¿Ya? Por lo tanto, en este sentido, vuelvo a repetir, tenemos que regirnos por el contrato. ¿Ya? Ahora, bien, hay profesor, que, sí, John, una, una acotación. Con respecto a lo que usted hablaba sobre que muchas veces la casa no se entregaba en buenas condiciones y que se le decía al arrendatario que hiciera los arreglos y que después se descontaban del mismo arriendo ujú, y que al momento de recibir la casa se pedía que estuviera pintada y todo eso. Claro, yo estoy consciente de que la casa quizás no se hubiera entregado en buenas condiciones, pero por ejemplo, si entre todas las reparaciones estuvo la pintura, finalmente esos costos de reparación los corrió el arrendador de la casa. Por lo tanto, lo que correspondería es que al devolver la casa se devuelva, digamos, a lo mejor no recién pintada, pero sí en condiciones que... sí, obvio. En las condiciones medianamente, ¿cierto? Óptimas. ¿Ya? Ahora, eh, en general, cuando ocurre eso, ¿no? Cuando el arrendatario tiene que hacer esas reparaciones, en general digo no siempre, pero en general también he podido apreciar que también se preocupan de entregar la propiedad en buenas condiciones, ¿ya? No siempre, pero en general. Y por lo mismo,
porque también y es parte también de la conversación que hay que tener con los arrendatarios. O sea, estas reparaciones se les descontó, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que se espera que al final de la relación contractual también se entregue en condiciones medianamente óptimas, sino que óptimas, ¿bien? Pero a lo que iba yo con esto, que el corredor no cumple muchas veces con lo que le corresponde y después al término de la relación exige que también se cumplan. ¿Bien? Entonces, eso es a lo que yo me refiero, más allá de lo que señala usted, Jan, que claro, hay que entregar la propiedad en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Óptimas, sería lo ideal. Pero a lo que yo me refiero es la poca ética que tienen algunos corredores que me entregan una propiedad en mal estado y después quieren que esa propiedad esté en perfecto estado, independiente de la reparación y todo lo que hay entre medio. Sino que esta falta o poca ética que tiene el corredor. No sé si se comprende. Voy con el chat. Se toman fotos. Lo ideal, Eugenio, es más que tomar fotos hoy día, es editar video, o sea, tener un video, grabar todo para mostrar o para tener la referencia, cómo me lo entregan a cómo yo lo entrego. Entonces, fotos ya no mucho, mejor video. Porque en el video uno puede, por ejemplo, abrir, cerrar llaves, ¿cierto? Prender, apagar luces, y entonces se va ahí interactuando. Mostramos cómo, si funcionan las chapas, metemos la llave en la chapa, giramos para que se vea que el pasador corre, etcétera. En una foto eso no es tan interactivo. Entonces hoy día mejor un video. Chan, siempre es bueno tener fotos para el acta de entrega. Vuelvo a lo mismo, lo mejor es un video. ¿Ya? Ahora, independiente que pueden haber fotos, también se pueden tomar fotos, pero respaldo, video. ¿Ya? Es lo mejor. ¿Comentarios hasta acá? La ventaja de la administración es que el cliente recibe mensualmente su renta sin preocuparse de aspectos técnicos y legales que le pueden generar gran estrés por el desconocimiento de temas que, dada la complejidad de las actividades económicas de hoy, pueden llevarlo a cometer errores. Es más, hoy día existen empresas que incluso ustedes yo creo que lo han visto, que indican que aseguran hasta 6 meses de arriendo si el arrendatario no paga. Hay otras que asesoran, en el caso de que el arrendatario no pague, asesoran legalmente al arrendador y la tramitación de un proceso judicial de cobro de canon de arriendo o de término de contrato, le sale gratis al cliente. Hoy día existen también esas posibilidades que entregan empresas ya eh, que se dedican obviamente a esta área. Ahora, si yo, corredor independiente, no tengo una empresa, soy independiente, también puedo ofrecerlo. ¿Por qué no? De ahí entonces, nuevamente, tener el abogado, ¿cierto? Que esté asesorando, el abogado ahí que esté al lado del corredor para todas estas eventualidades. Voy con el chat. Ah, ya, ok, gracias, Chan. Profesor, una consulta. Luis, sí. ¿Qué pasa si yo arriendo una casa por un año? Ujú. Me pasó ahora, este año, Ya, bueno, el año pasado. Muy buen arrendatario, cumplidores, la casa yo la fui a ver, impecable, me han permitido ir a mostrarla. Ellos son de acá de Angol, pero lo trasladaron al señor a Santiago y yo tenía un arriendo por 2 años y no vamos a alcanzar a cumplir los 2 años. ¿Qué pasa en ese caso? hay que remitirse a lo que señala el contrato. Ya, ahora, ¿es por un año o por 2 años el contrato? Por 2 años. Ya. Entonces hay que remitirse Y a lo que establecen las cláusulas de término del contrato. ya, ya, ¿Ya? correcto. Y ahí nos va a indicar inmediatamente qué es lo que ocurre. ¿Ya? Ahora, si no existen esas cláusulas, bueno, ahí hay que entrar entonces a ver qué pasaría.
¿ya? De acuerdo. Eh, si gusta podemos verlo, Luis, para orientarlo por fuera, obviamente, del curso para no retrasar, porque para ir Ya, perfecto, orientándolo, está ¿ya? bien. Para Sí, no retrasar está bien. el No hay programa, problema. ¿ya? Ahí usted me contacta y conversa. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del mandatario? Ejecutar el encargo que se le ha confiado y rendir cuenta de su administración. El corredor siempre tiene que rendir cuenta mensualmente. No solamente entregar el dinero, sino que también entregar el dinero con una relación de los gastos. ¿Qué pagó? ¿Por qué esa cantidad de dinero se le entrega al cliente? ¿Bien? Ahí estamos rindiendo cuenta. Y con una reseña, no sé, se visitó la propiedad sin novedad o con estas novedades, se deben realizar algunas reparaciones que pueden ser de cargo del arrendatario o de cargo del arrendador, y ahí se indica si son de cargo del arrendador, ¿cierto? Cuáles son las posibilidades, acompañar quizás incluso ahí mismo los presupuestos para las reparaciones, etcétera. O sea, rendir cuenta pormenorizadamente. Asesorar a los clientes en todas las etapas para comprar una vivienda. Lo ideal es el servicio integral. Prestar asesoría en la obtención y revisión de títulos, en la gestión y tramitación de créditos hipotecarios, en el análisis de las diferentes formas en que puede adquirir un bien raíz y principalmente en la compra de la vivienda. Respecto a la asesoría en la obtención y revisión de títulos o el estudio de títulos, ya hemos hablado con el abogado. Respecto a la gestión y tramitación de créditos hipotecarios, creo que también lo hablamos, es tener a un agente en financieras, en bancos, que esté relacionado con el área de los créditos hipotecarios para, entonces, mediante una suerte de alianza entre el corredor y este agente hipotecario, ¿cierto? Ver las tasas de interés, una mejor tasa de interés para el cliente, por una comisión que se le va a pagar, etcétera. O sea, y generar una suerte de, ¿cierto?, de alianza con con esta gente de créditos hipotecarios, para entonces agilizar también la obtención de estos créditos hipotecarios para el caso que el comprador no tenga el dinero total para pagar la vivienda. Y el análisis de las diferentes formas que puede adquirir el bien raíz, también ahí estar asesorado, capacitarse en cuáles son las formas, además de los créditos hipotecarios. ¿Qué más? ¿Qué otras formas tenemos para adquirir un bien raíz? Crédito hipotecario, pago de contado, tenemos qué más. ¿Ven? Y ahí aparecen también los subsidios que entrega el gobierno. ¿Podemos realizar algo con, por ejemplo, las cooperativas? Bien, hay cooperativas que entregan créditos hipotecarios que muchas veces las tasas de interés son más bajas que los bancos. Todas esas posibilidades hay que manejarlas, hay que tenerlas claras, ¿bien? Y hay que tener esas alianzas. Eugenio, ¿se puede pedir una pequeña comisión al agente financiero por referir a un cliente? Por supuesto, Eugenio. Y ahí está la alianza que le estaba comentando. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener a alguien ahí en un banco o en uno o dos bancos, ¿bien? Para enviar a los clientes. Y una pequeña comisión, obviamente, para el corredor por enviar los clientes, que obviamente no será nada respecto a las comisiones que ganan los agentes de crediticios. Claudia, crédito de consumo, también crédito de consumo, pero eso les comento, o sea, estar al día en cuáles son las distintas formas para adquirir un bien raíz y tener esas alianzas de las cuales les comentaba recién. La mayor inversión que realiza en su vida la mayoría de las personas es el bien raíz, donde vivirán gran parte de su existencia. Como se trata de un tema complejo que requiere estar atento a numerosos detalles para que la compra resulte perfecta, es del todo recomendable por una parte que el comprador solicite asesoría profesional y por otra que el corredor conozca a la perfección su trabajo. Antes de la compra, conocer las necesidades del cliente. Reunirse con el potencial comprador de manera relajada, ideal con un café, para tener una conversación que permita conocerlo mejor, sus gustos, sus opiniones, sus temas que le interesan y las actividades que lo motivan. Su edad, profesión, situación familiar, con quién vive, si tiene animales, sus gustos, su renta. Toda información contribuye a formar un perfil para buscar una casa o departamento que sea él
¿ya? Preciso o precisa para el potencial comprador. Cuando a nosotros nos encargan la compraventa o el arriendo de una propiedad, siempre tenemos que tener la mayor cantidad de información respecto del cliente para saber más o menos orientarnos en cuál es la mejor vivienda o propiedad para esa persona. Estar atento a la oferta disponible en ese momento para elegir la propiedad y el barrio según la personalidad y estilo de vida del cliente. Revisar en la base de datos las propiedades de venta o en venta. Brindar seguridad al cliente y detectar cualquier indicio de publicidad engañosa. Respecto, debe decir a su cliente que no está indefenso, ya que la ley 19.496, artículo 28, señala, obviamente, cuáles son los derechos de las personas y cómo están también estas personas resguardadas por la ley. Y esto es respecto, obviamente, de los derechos del consumidor. Y además legislación también que puede entregar esa información el abogado para que ustedes tengan la información fidedigna exacta para entregar al cliente. Visitar los inmuebles personalmente y observarlos con atención, descartar los que no respondan a las necesidades del cliente y dejar los 3 mejores para que el cliente decida. Para ello, observar su orientación, equipamiento, evaluar el barrio, la seguridad, iluminación, ver si tiene plaza cerca, movimiento vehicular, también la cercanía de colegios, supermercados, locomoción, bancos, farmacias, centros médicos, bomberos, carabineros, centros comerciales, cuál es la distancia al centro de la ciudad y al trabajo. Apreciar si el entorno cuenta con una buena urbanización y dotación de servicios, tales como pavimentos, calles, colectores de alcantarillado, matrices de agua potable, colectores de agua lluvia, urbanización eléctrica. Es decir, acá no solamente uno se debe preocupar por la vivienda misma, sino que también por el entorno. Por lo tanto, hay que hacer un recorrido, se debe realizar un recorrido del sector para ver qué es lo que hay cerca, para escoger la mejor opción para el cliente. Reunirse nuevamente con el cliente y mostrarle las 3 propiedades escogidas según sus indicaciones y necesidades. De ella, se escogerá in situ una, la que se comprará, o la que se arrendará también. Teniendo escogida la vivienda y conociendo las posibilidades económicas del cliente, se procede al análisis de las diferentes alternativas que ofrecen los bancos para financiar la propiedad: subsidio habitacional, subsidio de renovación urbana, crédito hipotecario. En la asesoría, recomendar al cliente que no se endeude más allá de su real capacidad de pago. Un dividendo no debe ser superior al 25% del ingreso mensual del comprador. Por lo tanto, también hay que señalar si se puede complementar renta. Bien. Eh, y vuelvo a repetir, no solamente las posibilidades con los bancos, sino que financieras, cooperativas, el DS1, el DS49, el DS19, que son los subsidios que entrega el Estado, y otros subsidios también que pueden entregar. ¿Bien? Lo ideal es que el corredor trabaje en conjunto con un abogado inmobiliario. Ahora bien, si ambas cosas, tanto mejor. Si es ambas cosas, tanto mejor, pues se debe efectuar un estudio de título que investigue la historia de la propiedad para determinar si está saneada o tiene prohibiciones, gravámenes, hipotecas, embargos, problemas de herencia, ventas, donaciones y cualquier otra problemática que pueda tener esa propiedad. Hay que asegurarse que no tenga deudas por contribuciones impagas, ya sea en la municipalidad, Tesorería General de la República, etcétera. Conviene anotar los nombres de los arquitectos y de la empresa inmobiliaria a cargo del proyecto y o la ejecución de la obra, ya que en caso de llevarse a cabo acciones judiciales, sea posible individualizar a los responsables. Hay que tener claro que de acuerdo a la Ley General de Urbanismo, las inmobiliarias responden por desperfectos, por daños, por imperfecciones, dependiendo, aquí hay 3 tramos, a 3, a 5 o a 10 años. Y eso va a depender de cuál es el desperfecto que tenga la propiedad. Bien, por lo tanto, hay que tener claro eso también, y para eso, qué mejor que contar, obviamente, con la asesoría de un abogado. Ir a la municipalidad que corresponde y pedir una copia de las especificaciones técnicas de la construcción, averiguar si cuenta con los permisos correspondientes o hay observaciones pendientes. Y esto es para construcciones nuevas. ¿Bien? Y en otras ocasiones vamos a tener que pedir el certificado del número, certificado de urbanización, los planos, etcétera. Todo eso, obviamente, a la municipalidad.
Durante la compra, el abogado debe redactar la promesa de compraventa y el contrato de compraventa definitivo. Ambos documentos deben tener esta información: ubicación de la propiedad, precio y forma de pago, fecha de entrega del inmueble aproximadamente, y eso va en la promesa de compraventa, declaración de que el inmueble está libre de gravamen, certificado que acredita que la propiedad está al día en el pago de las contribuciones, pedirlo al vendedor o Tesorería General de la República, y en la municipalidad también. No olvidar ahí que aquí hay dos entes en los cuales tenemos que pedir algunos certificados, y aunque obviamente se repitan, es necesario. En el DOM, en la Dirección de Obras Municipales, pedir el certificado de urbanización, certificado de pago de contribuciones, por ejemplo, el pago de basura. Eh, También en el DOM se pide el certificado de número de la propiedad, se pide el certificado de urbanización como aparece ahí, ¿bien? Y otros certificados más también que hay que solicitar en la municipalidad y que es parte también de este estudio de títulos. En la escritura de promesa debe figurar el plazo para la firma del contrato. En caso contrario, la escritura no vale. Aquí en la escritura de promesa debe el plazo ser más o menos amplio, es decir, no acotado. ¿No? En 6 meses se tendrá que firmar el contrato. ¿Bien? Porque hay que recordar que se debe gestionar una serie de documentos, se debe realizar el estudio de títulos. A veces hay que sanear las propiedades también. Es parte de una herencia. Hay que realizar ciertos trámites. ¿Bien? Por lo tanto, todo va a depender también si el cliente quiere una compra rápida o puede esperar un poco. Bien, si puede esperar un poco, por lo menos la escritura de promesa a un año, para tener una libertad también para gestionar toda la documentación, para gestionar todas las escrituras necesarias para tener la propiedad en óptimas condiciones al momento de la firma del contrato de compra-venta. Eso también hay que conversarlo con el cliente. ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo usted quiere tener la propiedad? ¿En un mes, en 2 meses, 6 meses, un año? Entonces ahí uno, obviamente, conversa con el abogado para que se redacte la escritura de promesa, pero con el tiempo, el plazo en el cual se debe firmar el contrato definitivo de compraventa. Mientras se realizan todas las gestiones, se recaba toda la documentación, se sanea la propiedad si es que hay que sanearla, etcétera. Conviene tener presente que la compra en verde permite tener un seguimiento a la construcción para corroborar la calidad tanto de los materiales como de la construcción. Hoy día podemos comprar, o se puede comprar en verde, es decir, mientras se está construyendo un edificio, un conjunto habitacional. Incluso se puede comprar en blanco, que es mucho más barato, pero más riesgoso. Blanco es cuando solamente se tiene el plano, la idea. En verde ya se está construyendo. También hay un riesgo, ¿bien? Pero es menor a la compra en blanco. O si no, ya comprar cuando ya la construcción está entregada, está recepcionada por la municipalidad. Estas tres formas o estos tres tipos de compras se pueden realizar. Siempre, para cualquiera de estos tres tipos, estar bien asesorado, estar respaldado por el abogado, que es el que obviamente va a orientar y puede realizar también las gestiones necesarias dado el caso. Disculpe, la última no la escuché. Blanco, verde, ¿y cuál es la otra? La última. Y cuando ya la propiedad está construida. Ya, pero ¿tiene algún nombre eso o no? No, cuando ya está entregada, está recepcionada por la municipalidad. Correcto. Eugenio, ¿es suficiente el certificado del conservador para el estudio de títulos? No, Eugenio, no es suficiente el certificado de dominio vigente, a lo mejor es el que se refiere. Ya tenemos que tener el certificado también de hipoteca y gravámenes, prohibiciones para enajenar y una, a lo menos son 10 certificados más, 10 documentos más que hay que tener para poder realizar un estudio de títulos. ¿Ya? Y que se pidan en la municipalidad, se pide en tesorería, se pide en el conservador. Por lo tanto, hay tres entidades a las cuales tenemos que dirigirnos para poder obtener los distintos documentos que se requieren para un estudio de título. Por eso que también el estudio de título es caro, por lo menos 150.000 pesos en un estudio de título, por toda la documentación que hay que realizar. Es más,
la documentación para realizar un estudio de título se debe pedir de a lo menos 30, 50 años hacia atrás. Y si existe alguna duda respecto o falta algún documento, hay que ir más atrasado. Yo he realizado estudios de títulos de hasta 100 años atrás, porque hay lagunas que no se tienen documento, entonces ahí hay que entrar a investigar aún más profundamente para llegar al origen. ¿Ya? Entonces, por lo menos, los estudios de títulos son 30 años. Ya si las propiedades son antiguas, si son nuevas, bueno, hay 10 años, 15 años. Pero todo eso es parte de la documentación que hay que revisar. Claudio, ¿todos los costos de los certificados y estudios de títulos es del vendedor? Sí, generalmente se debe pagar por el vendedor o se puede llegar al acuerdo que se pague entre ambas partes, entre comprador y vendedor. Pero generalmente es el vendedor, porque en definitiva también es el que encarga el estudio de título. Por lo tanto, un estudio de título son 150.000 pesos más todos los demás gastos, todos los demás documentos. O sea, los honorarios del abogado es eso. El resto, todo corre por cuenta también del... O sea, es además de... Eso me refiero. Bien, ¿alguna otra consulta, algún comentario? Y también hay que recordar, eh, bueno, ese es un problema también, Eugenio, que no le corresponde en todo caso al corredor señalarlo, pero si se quiere señalar, se puede señalar porque, claro, que sea narco, claro, puede tener alguna injerencia en la calidad de vida del sector, pero si no molesta, si no hay ninguna injerencia, entonces no, ¿para qué? ¿Ya? Ahora, además, también hay que estar eh, muy bien informado si es que es así o no, porque a veces son simplemente rumores y la persona no es narco. Entonces también ahí podemos caer en un delito, por lo tanto, para eso hay que estar muy bien informado. Si no, abstenerse completamente de dar esa información, porque repito, puede que no sea así y podemos caer en un delito de injurias y calumnias. Bien, ya. Si no hay otra duda, pregunta o consulta, estaríamos dando por terminada la clase de hoy. En unos minutos más estaría habilitando la prueba para que ustedes la puedan responder. Les recuerdo, no la respondan ahora, respóndanla después de haber repasado, para que tengan mejor nota. ¿Ya? No se pongan nerviosos o nerviosas, la prueba tampoco es tan difícil, ¿ya? Es respecto en general, de lo que hemos estado viendo, o Ah, todo. incluso de razonamiento o de aplicación, pero de lo que estamos viendo, o sea, nada extraño. ¿Ya? Así que, otra cosa, lean bien las preguntas y después contesten. Tienen 1 hora y media para responder la prueba. Aprovechen esa 1 hora y media. Lean comprensivamente y respondan de igual forma. No se apuren, ¿ya? La prueba la pueden hacer mañana, Esther. Lo que sí, recuerde que les dije, para comenzar a hacer la prueba, si la van a hacer mañana, para inicio tope a las 7:30, porque tienen 1 hora y media y la prueba cierra a las 9. Si empiezan a las 8 de la noche, van a tener 1 hora para completarla. Por lo tanto, a más tardar, comenzar a las 7:30. ¿Ya? La prueba no se puede descargar, tiene que realizarla en el aula virtual.
Lo que sí, el material puede descargarlo para estudiarlo, para repasar. Eso sí puede descargar. Por lo tanto, tienen que ingresar al aula virtual. Si tienen problemas con el aula virtual, nuevamente comuníquense con la coordinación. ¿Bien? ¿Algo más que quede, quieran consultar? Sí, Valeria. Por eso primero cargo la clase y después habilito la prueba para que ustedes puedan repasar previamente, ¿ya? Y no tengan problemas. Por eso les digo mejor mañana. Repasen hoy día, mañana en la mañana y después respondan. ¿Ya? Si me llegó una respuesta, ¿puedo corregirla antes de entrar? Claro. Creo que pueden retroceder en las preguntas. ¿Ya? Así que, reitero, repase previamente. Descargue el material, repase. Y después conteste la prueba. Bien. Si no hay nada más, estaríamos dando por terminada la sesión de hoy día y nos estaríamos viendo el próximo martes a la misma hora. Bien. Muy bien. Gracias, Ok. Fori. Nos vemos, que tengan un bonito fin de semana. Descansen, disfruten. Chau. Buenas Igualmente. noches a todos. Gracias igualmente.